Núcleo. El núcleo está compuesto de varias estructuras llamadas membrana nuclear, nucleoplasma, matriz nuclear, cromatina y nucleolo. La membrana nuclear forma una envoltura como estructura alrededor del contenido nuclear, conocida como envoltura nuclear. La membrana nuclear separa al nucleoplasma del citoplasma. Las microscopías nucleares de la envoltura nuclear han mostrado que se compone por dos membranas, membrana exterior y membrana interior. Cada membrana mide de 75 a 90 Armstrongs de ancho, formadas de lipoproteínas. La membrana exterior e interior permanecen separadas por un espacio conocido como espacio perinuclear. La membrana exterior por lo regular es rugosa debido a la presencia de ribosomas en su superficie. Algunas veces permanece unida al retículo endoplasmático, aparato de Golgi y mitocondrias. La membrana interna no contiene ribosomas y algunas veces está asociada con la cromatina. A la membrana nuclear le prosigue una membrana delgada, uniforme, conocida como lámina fibrosa, que mide 300 Armstrongs de espesor. En algunos lugares, la envoltura nuclear está interrumpida por la presencia de pequeñas estructuras llamadas poros nucleares. El número de poros en un núcleo particular es variable y por lo regular depende de las especies y el tipo de células. Watson, 1959, calculó el número de poros de las células mamíferas, que son el 10% de toda la superficie del núcleo. Los poros son de forma ortogonal y tienen un diámetro de 600 Armstrongs. Estos son encerrados en una estructura circular, conocida como anillo. Juntos, el poro y el anillo son conocidos como el complejo de poro. El complejo de poro permanece unido hexagonalmente en la superficie de la envoltura nuclear. El anillo tiene un diámetro externo de 1200 Armstrongs y un diámetro interno de 400 Armstrongs. En algunas especies, el complejo poro permanece cubierto por una delgada membrana llamada septum, que funciona como una estructura espacial con permeabilidad selectiva. Las membranas de la envoltura nuclear realizan varias funciones, como insertar células como los ovocitos. La membrana nuclear permite el libre intercambio de iones entre el núcleo y el citoplasma, mientras algunas membranas nucleares, como las de las glándulas salivales de la drosofilia, forman una barrera de difusión de sustancias e incluso iones potasio, sodio y cloro. Los poros nucleares son esenciales para el intercambio de macromoléculas. Los poros ayudan en el intercambio de materiales entre el nucleoplasma y el citoplasma. Las proteínas nucleares provenientes del nucleoplasma salen a través de los poros nucleares al citoplasma. El anillo regula el intercambio de macromoléculas mediante el complejo poro y se da de acuerdo a la naturaleza química y el tamaño. La permeabilidad del poro nuclear depende del tipo y del estado metabólico de la célula. La envoltura nuclear desaparece durante la división celular y reaparece la reorganización nuclear.
El espacio entre la envoltura nuclear y el nucleolo está lleno de una sustancia semisólida granular acidofílica y transparente, conocida como nucleoplasma o cariolinfa. Los componentes nucleares, como la cromatina y el nucleolo, permanecen suspendidos en el nucleoplasma. El nucleoplasma está compuesto mayormente por nucleoproteínas, pero también contiene otras sustancias orgánicas e inorgánicas. Algunos son los ácidos nucleicos, las proteínas, enzimas y minerales. Los ácidos nucleicos que se encuentran en el nucleoplasma son el ADN y el ARN. Las proteínas del nucleoplasma se pueden categorizar como histonas o proteínas básicas y no histónicas o proteínas ácidas. Las proteínas que tienen señal básica son conocidas como proteínas básicas. Las proteínas básicas más importantes son nucleoproteínas y nucleohistonas. Las proteínas ácidas se producen en el nucleoplasma o en la cromatina. Las más importantes de la cromatina son las fosfoproteínas. El nucleoplasma contiene varias enzimas que son necesarias para la síntesis de ADN y ARN. La mayoría de las enzimas nucleares están compuestas por proteínas no histónicas. Las enzimas nucleares más importantes son DNA polimerasa, RNA polimerasa, DNA sintetasa, nucleoácido trifosfatasa, adenosina desaminasa, nucleósido fosforilasa, guanasa, aldolasa, enolasa, 3-fosfogliceraldehído deshidrogenasa y piruvato quinasa. El nucleoplasma también contiene cofactores y coenzimas, como el ATP y el acetilcoenzima. De acuerdo a Stomberg 1939 y Dons 1955, el nucleoplasma contiene contenido lipídico. El nucleoplasma además contiene varios compuestos inorgánicos, como el fósforo, potasio, sodio, calcio y magnesio. El nucleoplasma realiza ciertas funciones, tal como sostener la cromatina, el nucleolo, y proveer turgencia al núcleo. Es el sitio de la síntesis del DNA, ARN y unidades ribosomales. La matriz nuclear es una red de fibras de proteína que se cruzan, las cuales están unidas a la envoltura nuclear por sus extremos. En la periferia, debajo de la envoltura nuclear, la matriz nuclear forma una densa capa de fibras llamada lámina nuclear. La matriz nuclear mantiene la forma del núcleo. Las fibras de la cromatina están ancladas a la matriz. La maquinaria de varias actividades nucleares, como la replicación y transcripción, están asociados con la matriz nuclear. El nucleoplasma contiene varias estructuras en forma de hilos, enroscadas y alargadas, conocidas como cromatina o fibras de la cromatina. Durante la división celular, la cromatina se convierte en unas estructuras gruesas en forma de cinta, conocidas como cromosomas. Químicamente, la cromatina consiste en DNA, proteínas y poca cantidad de ARN.
La mayoría de las proteínas de la cromatina son histonas. Sin embargo, existen algunas proteínas no histónicas. La relación de promedio de las proteínas y el DNA es 1:1. Las fibras de la cromatina son retorcidas, finas y uniformemente distribuidas en el nucleoplasma. Se ha reconocido dos tipos de material de la cromatina, heterocromatina y eucromatina. La zona oscura y condensada de la cromatina es conocida como heterocromatina. La heterocromatina se encuentra alrededor del nucleolo y en la periferia. Se supone que es genética y metabólicamente inerte porque contiene poca cantidad de DNA y una gran cantidad de RNA. La sección clara y difusa de la cromatina es conocida como eucromatina. La eucromatina contiene comparablemente mayor cantidad de DNA. La heterocromatina permanece fuertemente enrollada durante la interfase, mientras que la eucromatina permanece holgadamente enrollada formando una red. Lo construido es una región condensada de la cromatina, mientras que el último es una región difusa. La heterocromatina contiene gránulos de varios tamaños, mientras que la eucromatina no contiene gránulos. Además, la heterocromatina está presente en ciertos lugares en la cromatina. Muestra que la cromatina forma el volumen de la cromatina. Se supone que la heterocromatina es genéticamente inerte y no forma parte de la transcripción. Se replica después en la fase S. En cambio, la eucromatina es genéticamente activa y solo una porción está asociada con proteínas ácidas y forma parte de la transcripción. Se replica antes. El nucleolo fue descubierto por Fontana en 1781, descrito por Wagner y nombrado por Baumann en 1840. El nucleolo es una estructura densa, esférica y acidofílica. En el siglo XIX fue establecido que el tamaño del nucleolo está relacionado con la actividad sintética de la célula. Células con poca actividad sintética, como espermas y blastómeros, tienen un nucleolo pequeño o incluso carecen del mismo, mientras que las neuronas y fagocitos que sintetizan proteínas u otras sustancias contienen nucleolos más grandes comparativamente. El número de nucleolos en la célula depende de la especie y del número de cromosomas. La posición del nucleolo dentro del núcleo es céntrica. El nucleolo no posee membrana limitante e iones de calcio que supuestamente mantienen intacta la organización del nucleolo. Está rodeado por heterocromatina, la cual entra al nucleolo y forma una ramificación intracelular, y también contiene vacuolas sin limitación, que contienen ciertas proteínas. El nucleolo está compuesto por tres regiones: el centro fibrilar, componentes fibrilares menos densos y el componente granular cortical. El centro fibrilar, que representa la parte más interna del nucleolo, está localizado los genes RNA de la organización nuclear.
En los componentes fibrilares menos densos se sintetiza el RNA y la proteína ribosomal 70S es la encargada de banear a los transcriptores de esta región. El componente granular cortical es la parte más externa del nucleolo, donde el reprocesamiento y maduración de las partículas preribosomales ocurre. Químicamente, el nucleolo contiene DNA del organizador nuclear, 4 tipos de RNA y 70 proteínas ribosomales. Proteínas baneadoras de RNA, nucleoproteínas cortadoras de RNA. También contiene fosfolípidos y iones de calcio. Este también contiene enzimas como la fosfatasa ácida, nucleolo fosforilasa y enzimas sintetizadoras de NAD para la síntesis de coenzimas, nucleótidos y RNA ribosomal. El nucleolo muestra cambios cíclicos durante el proceso de división celular. Este desaparece en la profase y reaparece en la telofase. El ciclo nuclear se mantiene asociado con una región del cromosoma conocida como la región organizadora nuclear. El nucleolo se mantiene pegado a esta región y así entra en contacto directo con el DNA, que contiene información codificada para la síntesis del nucleolo y RNA ribosomal. La función principal del nucleolo es la biogénesis de subunidades ribosomales 40X y 60X, y esta síntesis se lleva a cabo dentro del nucleolo junto con la síntesis de RNA ribosomal. El nucleolo contiene todas las proteínas ribosomales, así como también contiene rRNA, que es transcrito a partir del rDNA. El nuevo rRNA permanece poco tiempo en el nucleolo y durante ese tiempo ciertas bases nitrogenadas se metilan. El nuevo rRNA se divide en 28S rRNA y 18S RNA, los cuales son envueltos por nucleoproteínas y son transportados al citoplasma para formar a los ribosomas. Asimismo, el nucleolo recibe proteínas ribosomales del citoplasma para almacenaje y también juega el rol de formar el uso durante la división celular. El núcleo contiene la información hereditaria de los cromosomas de la célula, todas las estructuras para la reproducción, desarrollo, metabolismo y comportamiento del organismo se encuentran presentes en los cromosomas del núcleo. Puede transmitir toda la información genética a una nueva célula. El núcleo dirige la síntesis de proteínas estructurales y el metabolismo, dirigiendo la síntesis de proteínas funcionales, y también forma parte en la formación de los ribosomas. También controla todas las actividades de la célula. El núcleo inicia el proceso de replicación del DNA, permitiendo que solo ciertos genes operen en células particulares, ya que en las moléculas de DNA se contiene la información genética de la célula, la cual puede ser transferida a otras células, y las variaciones genéticas son producto de la evolución. Concluyendo que el núcleo es una parte esencial en las células eucariotas que la evolución les ha proporcionado.